Veamos entonces que la suma de las funciones f sub 1 y f sub 2 también es solución de esta ecuación diferencial. Basta con simplemente reemplazar f de x por esta suma de dos funciones en la ecuación diferencial original y verificaremos entonces que efectivamente también es solución. Repito entonces, si f sub 1 de x y f sub 2, cada una es solución de esta ecuación diferencial, entonces se concluye que la suma de ambas también es solución. Esa es una segunda observación, que ahora vamos a demostrar por qué es verdadero esto. Basta con reemplazar f de x por la suma de esas dos funciones. Como el operador derivada de primer orden y en general de cualquier orden es un operador lineal, es decir, es capaz de distribuir sobre la suma de funciones, entonces nosotros vamos a poder separar estos términos que se están escribiendo en paréntesis de llave después de haber aplicado el operador derivada, porque el operador derivada, repito, es un operador lineal, es decir, puede distribuir sobre la suma de dos o más funciones. Sobre la suma de funciones, para hablar en términos generales. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente aplicar esa propiedad que tienen las derivadas de distribuir sobre la suma de funciones. Y voy a agrupar todos los términos relacionados con f sub 1 a la izquierda y los relacionados con f sub 2 a la derecha. Por supuesto, siempre estamos en el miembro izquierdo de la ecuación, pero estamos haciendo una agrupación de términos. Por lo tanto, tendremos a derivada de segundo orden respecto de x actuando sobre la función f sub 1 más b derivada de primer orden actuando sobre la función f sub 1 de x más c por la función sub 1 de x. Y ahora nuevamente a derivada de segundo orden actuando sobre la función f sub 2 de x más b derivada de primer orden actuando sobre la función f sub 2 de x y más c por la función f sub 2 de x, y todo eso debiera ser igual a 0. Resulta entonces que como f sub 1 es solución de la ecuación diferencial, significa que al reemplazar en la ecuación diferencial f de x por f sub 1, efectivamente se va a satisfacer esa igualdad, es decir, cada vez que veamos f sub 1 en el lugar de f en la ecuación diferencial, eso se va a cumplir, es decir, va a ser igual a 0. Y aquí estamos observando justamente que los primeros tres términos de este desarrollo corresponden a la ecuación diferencial original, y siendo f sub 1 solución de esta ecuación, significa que todo ese término dentro del paréntesis de llave es 0. A su vez, como f sub 2 es solución también de esta ecuación diferencial homogénea de segundo orden, lineal, significa que al reemplazar en la ecuación diferencial original f de x por f sub 2 de x, toda la expresión a la izquierda del signo igual en la ecuación original, por supuesto, en esta, va a ser igual a 0. Es decir, los tres últimos términos, sumándose entre sí, también van a anularse. Y por lo tanto, esto demuestra que f sub 1 de x más f sub 2 de x también es una solución de esta ecuación diferencial.